Dios les bendiga a todos ustedes que están viendo en este momento este video. Mi nombre es Alfredo Castro, ¿verdad? Y bueno, yo soy parte de este canal, Dios envía el Evangelio. Y aquí estoy con mi hermano Cristian Castro. Mi nombre es Alfredo Castro y mi hermano por acá también Benjamín Rodríguez, que el día de hoy nos acompaña, ¿verdad? Estamos ahorita mismo evangelizando aquí en Barrio Guayana. Y bueno, y queríamos subir este canal, ¿verdad? Para también presentar el evangelio y animarles a ustedes también a evangelizar, pues, y presentar un evangelio bíblico. En este momento nos acompaña nuestro hermano Benjamín Rodríguez y bueno, y es primera vez que digamos, él aparece en un video de este canal, entonces quería aprovechar la oportunidad que él está evangelizando juntamente con nosotros, de que él compartiera juntamente con mi hermano un mensaje breve del evangelio. Entonces, esa es la finalidad de este video. Entonces les dejo aquí con mi hermano Benjamín y mi hermano Cristian. Hola, muy buenas a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Como ya Alfredo lo dijo, mi nombre es Benjamín y queríamos compartir con ustedes este mensaje del Evangelio. El Evangelio significa buenas noticias, pero para dar esas buenas noticias tenemos que dar unas malas antes. Y esas malas noticias son las que voy a dar yo. Yo voy a dar esas malas noticias, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas malas noticias? Esas malas noticias empiezan en el Salmo 5.4. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Y tú me dirás, ¿por qué esas son malas noticias? Son malas noticias porque la maldad proviene de ti y de mí. Dice Romanos 3.10, dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Dice Romanos 3.23, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están separados de la gloria de Dios. Eclesiastés 7:20 dice que ciertamente no hay un hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tú y yo hemos pecado. Hay una frase muy común que dice todos somos pecadores. Y es verdad, no tiene ni una gota de mentira esa frase. Pero el día de hoy las personas utilizan esa frase como algo común, como que si fuese una excusa para seguir pecando, pero Dios no lo ve como algo común, sino que Él aborrece el pecado. Dice el Salmo 7:11 dice que Dios es un juez justo y Él está airado contra el impío todos los días. Él está airado contra el pecador todos los días. Entonces, vemos que Dios está airado contra el impío y dice que Dios es juez justo. Entonces, si Él es justo, ¿qué debe hacer con nosotros? Debe condenarnos. ¿Por qué? Porque hemos pecado contra Dios. Y el pecado significa infracción de la ley. Hemos transgredido la ley de Dios. Por lo tanto, Dios debe condenarnos por transgredir su ley. Dice Nahum 1.3, dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Entonces, hay personas que dicen que Dios es amor, que Dios es misericordia, y es verdad. Eso es 100% verdad. Pero olvidan uno de sus atributos, que es su justicia, uno de sus atributos, que es su santidad. Y el santo significa que Él está apartado del pecado, no puede estar con el pecado. Entonces, esas personas olvidan esos atributos y un atributo de Dios no puede opacar el otro. Entonces, Dios debe condenar al culpable, porque de otra manera no sería justo. Entonces, no podemos hacer nada por nuestra cuenta para ir al cielo, no podemos hacer nada por nuestra cuenta para agradar a Dios, sino que solamente queda sobre nosotros una condenación. Dice Apocalipsis 21.8, dice que los cobardes, los incrédulos, abominables, los homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa es la sentencia que Dios debe darnos a nosotros como pecadores. Dice Romanos 6.23, dice que la paga del pecado es la muerte. Tú y yo merecemos la muerte por causa de nuestro pecado. Tú y yo merecemos el infierno por causa de nuestro pecado. Pero esas son las malas noticias del Evangelio, que no podemos hacer nada y que no podemos agradar a Dios por nuestra propia cuenta. Entonces mi hermano va a dar las buenas noticias y estas han sido las malas noticias del Evangelio. Bueno, ustedes ya han escuchado las malas noticias que mi hermano aquí les acaba de presentar. Si dejamos todo esto hasta acá, todos ustedes, todos nosotros estamos condenados y no tenemos ninguna clase de esperanza. Pero la Biblia dice que hay buenas noticias. Dios en su misericordia y en su amor hace 2000 años proveyó a un Salvador que se llama Jesucristo. Él siendo Dios, siendo igual a Dios, se hizo hombre, descendió de los cielos,
dejó su trono, dejó su gloria allá en las alturas y vino a esta tierra, vino a este mundo por medio de nacer del vientre de una virgen llamada María por el poder del Espíritu Santo. Él nació bajo la ley. Y estando bajo la ley, él vivió en perfecta obediencia a la ley de Dios. Él fue el único hombre en toda la historia que cumplió a la perfección la ley de Dios. La ley que tú y yo hemos roto, la ley que Adán rompió, la ley que todos nosotros hemos transgredido. Cristo la cumplió perfectamente. Cristo fue un hombre perfecto y sin pecado. Él fue tentado en todas las cosas, dice la Biblia, pero sin pecado. Él vino a este mundo y cumplió la ley de Dios. Y al final de su vida perfecta, Él fue a la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario, Él llevó nuestros pecados. Él se puso en el lugar legal ante el trono de Dios, llevó nuestros pecados y sufrió nuestro castigo. Llevó nuestra maldición, toda la ira de Dios, todo el odio de Dios, toda la maldición de Dios que nosotros merecemos como pecadores. Cristo la llevó en la cruz del Calvario. Cristo sufrió eso en el lugar del pecador y a nuestro favor, para que ahora toda persona que venga a Cristo por la fe pueda ser salva. Cristo murió y con su muerte Él pagó la deuda. Él ha hecho plena satisfacción de la justicia de Dios que demandaba nuestra condenación, y ahora un Dios santo puede reconciliarse con el pecador, porque Cristo ha aplacado la ira de Dios contra nosotros. Dice la Biblia que Cristo murió, fue sepultado y enterrado, mas al tercer día resucitó, se levantó de la tumba con poder, 40 días después ascendió a los cielos y fue recibido allá arriba en gloria, y Dios Padre Todopoderoso lo sentó a su mano derecha, sobre todo principado, potestad, autoridad y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, y sujetó todas las cosas bajo sus pies, y lo hizo Rey de reyes y Señor de señores, juez de vivos y de muertos, y el sumo sacerdote de todo el pueblo de Dios, de todos los que se acercan a Dios por la fe en Él, mediante el nombre de Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre sino por Él, que solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos, más que en el nombre de Jesús. La Biblia dice que Jesucristo es el Salvador del mundo. Así que si el día de hoy tú quieres ser salvo de la condenación de la ley, si tú quieres que Cristo te salve, si quieres ser salvo, la Biblia dice que tienes que hacer solamente esto: tienes que arrepentirte de todos tus pecados, tienes que creer en el Evangelio. Arrepentirse es volverme del pecado a Dios, es rechazar el pecado para aceptar a Cristo, es abandonar el pecado. Arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de corazón, que Dios obra en mi corazón, y ese cambio de corazón producirá un cambio en mi estilo de vida. Eso es arrepentimiento. Dice la Biblia que si no nos arrepentimos vamos a ser condenados. Si no te arrepientes vas a perecer eternamente en el infierno, es lo que dice la Biblia. Así que si quieres el perdón de tus pecados, si quieres reconciliarte con Dios, primero tienes que arrepentirte de tus pecados, y además de eso tienes que creer en el Evangelio, tienes que confiar en Jesucristo como tu único Salvador, tienes que reconocer que solamente Él es la única esperanza, que vamos al cielo no por nuestras obras, sino por la fe en Él, por la gracia y la misericordia de Dios, que envió a su Hijo a morir por nosotros hace 2000 años. La Biblia dice que si tú crees en Jesucristo de corazón y te arrepientes de tus pecados, las buenas noticias del Evangelio es que hoy mismo eres salvo. Todos tus pecados serán perdonados, borrados, y Dios te dará el regalo de la vida eterna. Pero si no crees y no te arrepientes, la Biblia dice, serás condenado porque rechazaste a Cristo. Y finalmente, la evidencia de que has creído verdaderamente en Jesucristo, la evidencia de que has sido salvo verdaderamente, es que vas a caminar en buenas obras. Es que Dios va a perfeccionar la obra que comenzó en ti. Porque dice la Biblia que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Y dice la Biblia que
simplemente que en 2 Corintios 5, 17, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, esa es la evidencia de que verdaderamente has nacido de nuevo y has creído en Cristo y lo has recibido verdaderamente como tu Salvador. Pero si esto no sucede en tu vida, es porque simplemente nunca has recibido a Cristo, nunca te has arrepentido verdaderamente y nunca has llegado a conocer genuinamente al Señor Jesucristo. Bueno, este es el glorioso evangelio de Jesucristo. Estas son las gloriosas buenas noticias que el día de hoy les hemos presentado, y que Dios les bendiga y les guarde. Amén, amén. Qué glorioso evangelio. Yo quisiera cerrar con un versículo bíblico que está en 2 de Timoteo, capítulo 4, que nos exhorta al evangelismo. Eso se lo dice el apóstol Pablo a Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 4, dice versículo 5: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y es al mismo que le dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Predicar el evangelio, hermanos, exige precisamente eso: amor, valentía y dominio propio. Le queremos animar a ustedes a que sigan predicando el evangelio. También quisiera destacar que esto se lo dice Pablo a Timoteo, un joven, a quien le dice que nadie menosprecie tu juventud. Es una alegría para mí que en este momento sean jóvenes los que estén predicando el evangelio, también juntamente con nosotros, acompañándonos en este lugar, Barrio Guayana. Y bueno, y oramos para que el Señor siga levantando más jóvenes, sabiendo que este es un mandamiento del Señor, hermanos. Esto es algo que nos incumbe a todos, predicar el evangelio. Recuerden que la Biblia dice que es parte de la armadura de Dios, calzarnos con el calzado del apresto del evangelio de la paz y con la disposición de proclamar su evangelio. Bueno, que Dios les bendiga a todos ustedes. Espero que este video les haya gustado y que sea de bendición para todos ustedes. Les invitamos también a suscribirse al canal para que puedan también activar la campanita de notificaciones para que les puedan estar llegando más contenidos, los próximos videos que se estén subiendo, y que puedan ser de bendición para su vida y los puedan instruir también si quieren saber cómo presentar el evangelio de una forma breve y clara y precisa. Que Dios les bendiga.